La primera luz que tocó la arena de Fortaleza Elian no fue del sol, sino de la señal que los humanos mismos habían encendido. Llegó en pulsos, como un latido, a través de la red de reflectores que coronaban las torres de vidrio y acero, una frecuencia de advertencia y promesa, un faro que decía, sin palabras, que allí todavía vivía algo con voluntad propia. Desde la órbita, los sensores lo leían como una oscilación débil en el ruido cósmico. Para los invasores que orbitaban a la espera, la lectura fue más brutal, una señal de hostilidad calculada, un mapa de trampas. Ers, el planeta de todas las historias y ofrendas humanas, se había convertido en una matriz de cuchillas y sombras. No por un accidente, sino por la decisión más antigua y más terrible que una especie podía tomar, convertir su hogar en arma. Fortaleza Elian era una costra en la corteza antigua, una ciudad-fortaleza erigida sobre ruinas de estaciones de energía prehistóricas, sobre pozos geotérmicos que respiraban vapor venenoso y silicio vitrificado. La atmósfera, como siempre, ofrecía misericordia y castigo por igual. La lluvia venía con cristales que tallaban la piel, y las tormentas de ceniza podían borrar un regimiento entero en minutos. Era la faz de la tierra endurecida por años de guerra y por la ingeniería de la desesperación. La primera revelación no fue un combate sino una lógica. Los humanos habían aprendido a ser letales no por la potencia de sus armas, sino por la escala de su determinación. Los extranjeros, los Securra, llegaron sabiendo que eran superiores en masa, en enjambres de naves que cortaban la estratosfera. Pensaron que la Tierra seguiría su guión, ciudad por ciudad, día por día, maquinaria por maquinaria. No contaron con que los humanos recordaban su fe con la misma precisión con que recordaban sus tácticas. Desde los ojos del narrador omnisciente se veían las pequeñas cosas que hicieron grande la resistencia, la oruga de soldados que ascendía por el laberinto de pasarelas colapsadas. Las manos que apretaron pernos hasta que las uñas se rompieron, las plegarias murmuradas como rituales mecánicos sobre los terminales de detonación. El símbolo más visible era un pequeño trozo de rosario, un fragmento de cerámica, atado al casco de la comandante Aida Mariani. La pieza había pertenecido a su hija, perdida mucho antes en un frente que nadie esperaba sobrevivir. El rosario no significaba debilidad. Significaba que lo que protegían no era solo geografía sino memoria. El planeta, en ese amanecer gris, se movía como un animal con una coraza recién endurecida. Sus venas eran las fallas termales que Fortaleza Elian aprovechaba, sus pulmones, ventanales sellados que extraían calor y comprimían la atmósfera. Los humanos lo conocían como una bestia que se podía domesticar con dolorosa precisión, activar respiraderos para atraer corrientes calientes que chamuscarían ejércitos biomórficos. Abrir cámaras de cristal para crear espejismos que dirigirían enjambres hacia trampas, inundar llanuras con niebla ácida que disolvería naves ligeras. Cada parte del planeta podía matar, y los humanos habían aprendido a enseñarle a matar por ellos mismos. Para los Securra, el error fue subestimar la devoción que los humanos ponían en el sacrificio. Devoción no como dogma cerrado sino como cálculo sagrado. A las pocas horas de su llegada, los sensores enemigos detectaron patrones de activación en las reservas geotérmicas. Vieron, en fríos trazos telemétricos, cómo la gente de Elian redirigía flujos de magma y cerraba cámaras de contención para dejar que la corteza se hiciera más delgada, para que la superficie se convirtiera en un campo de vidrio capacitado para rebotar y refractar radiación de un modo que, a muy alta intensidad, desintegraría estructuras orgánicas y muchas de las naves enemigas. Era un plan con dos caras, la mitad arma, la mitad pauta de suicidio planetario. Y sin embargo, en la cima de las defensas, el rostro de la táctica era frío, más científico que religioso. La comandante Mariani movía piezas sobre un mapa holográfico con la calma de quien baraja los destinos. A su lado, un dispositivo pequeño, placa de juramento de plasma, brillaba con inscripciones quemadas, el nombre de cada comisario caído, la velocidad de una última maniobra. Era la promesa física de una ley no escrita, preferirían un planeta convertido en cuchilla antes que la humillación de la capitulación.
En la lejanía, las naves Securra formaron como abejas metálicas, un enjambre que era pensamiento colectivo y hambre. Sus mandíbulas de cristal irradiaban un azul amargo en la niebla. Creyeron que la Tierra sería solo otra presa. Aquel amanecer, bajo el tono gris de sacrificio, la revelación fue la anticipación de la atrocidad y la belleza de la defensa humana, no una defensa de posesión sino una defensa de sentido. Cuando el primer grupo de cazas enemigos descendió hacia la línea exterior, encontraron, no barreras, sino trampas vivas, arenas que ardían con aceite químico preprogramado, balsas de vapor que se cerraban y asfixiaban. Y sobre todo, la presencia inquebrantable de seres que, armados con fe, habían aprendido a convertir su mundo en la máquina de su último recurso. La estrategia emergió en la penumbra de la sala de comando como una arquitectura de prioridades, tiempo, daños colaterales y el rastro innegable de la fe. Sobre la mesa holográfica, la silueta del planeta era un mapa de latidos, cada zona brillaba según su capacidad para matar o resistir. El núcleo quedó marcado en rojo, los anillos geotermales, en ámbar, las placas superficiales, en un gris que prometía fractura. Los técnicos que se movían allí no eran sacerdotes ni santos, eran artesanos del Armagedón, curtidos en la ingeniería del dolor. La colonia se llamaba Aureliana en los registros oficiales, aunque todos seguían llamándole Fortaleza Elian en susurros cargados de historia. Aureliana se había formado después de la segunda retirada, pobladores que no quisieron partir, que cavaron, levantaron cúpulas y sellaron sus memorias en basaltos. Bajo Elian había fábricas que podían convertir corrientes de calor en chorros de plasma y cámaras que contenían antiguos núcleos pilotos capaces de modular la corteza mediante detonaciones controladas. Sacar partido de esas cámaras requería sacrificios humanos, operadores que permanecerían en cámaras de control hasta que el pulso final sellase la mutación de la superficie. No era solo matar enemigos, era remarcar la geografía del futuro. Mateo Cor, el cerebro táctico, calculó las ventanas con la precisión de quien diseña un reloj para ser destruido. Su mente era máquina y su alma era un archivo de pérdidas. No hablaba de esperanza, hablaba de inevitabilidades. A su lado, la ingeniera Sofía Arce, que llevaba en el pecho un medallón derretido, un pedazo de metal que había sido de su madre, ajustaba los algoritmos de la fractura. El medallón no pedía compasión, pedía coherencia. Cada vez que Sofía cerraba un bucle, se imaginaba la cadena de efectos, un corredor de corte de radiación que rebotaría y dejaría inútiles los sistemas orgánicos enemigos. Una nube de partículas que bloquearía la comunicación entre la enjambre, cámaras que abrirían y expulsarían mineral fundido que, al solidificarse, formaría trampas punzantes. En el exterior, la guarnición se preparaba. Los uniformes de las divisiones de choque eran chapas negras con bordes de plata, curvadas para seguir la geometría humana. Eran armaduras pensadas para la abrasión, con sellos herméticos y conductos de enfriamiento. Cada casco tenía una placa de juramento de plasma incrustada, la cual se encendía en rojo cuando su portador hacía el último acto. La indumentaria reflejaba la transición, no eran trajes para ganar batallas, eran trajes para sostener sacramentos. La comunicación entre humanos era breve y eficiente. Los planes se tejían como plegarias, claridad en la meta, aceptación en el medio. Se eligieron sectores que, una vez activados, convertirían la superficie en un mapa de muerte para cuerpos vivos que no pertenecieran a la biosfera humana. No se buscaba la limpieza indiscriminada, se buscaba la delimitación, la creación de un terreno que, tocado por invasores, reaccionaría con violencia específica. Los Securras se alimentaban de carne y de metal. Los humanos aprendieron a ofrecerles la primera y a corromper el segundo. Surgieron debates internos, pero el consenso fue terrible y limpio, la supervivencia de la especie costaría la casa madre. La lógica era austera, con la Tierra transformada en perigénesis, los enemigos pensarían 2 veces antes de llegar. Entre los comandantes se cultivó la narrativa de la ofrenda, una historia que hacía que la pérdida tuviera forma. A lo largo del perímetro se mostraron objetos simbólicos, la placa de juramento,
la pulsera de plasma de un veterano caído, y un pequeño artefacto que nadie conocía en su origen pero que todos respetaban. Un cilindro de cuarzo con inscripciones quemadas, heredado de las primeras excavaciones, que supuestamente amplificaba los pulsotermos. Aquel cilindro sería la llave de la detonación final. En los simuladores, los humanos practicaron cada posibilidad, la expulsión de enjambres, la dispersión de señales miméticas, la captura de naves en redes de calor. Hubo también lugar para la misericordia técnica, corredores abiertos para aquellas formas de vida no hostiles que podrían huir de zonas de efecto. Eso último no era debilidad, era cálculo ético. La pregunta ritual de cada comandante era siempre la misma: ¿cuánto del hogar estamos dispuestos a perder para que algo de la humanidad pueda persistir? La respuesta se talló en la placa de juramento con la misma mano que la suscribió: todo, si era necesario. Los Securra, por su parte, aprendieron a usar palabras humanas para la diplomacia, no por bondad, sino por curiosidad predatoria. Mandaron emisarios holográficos que flotaban como medusas, midiendo vibraciones en la red. La reacción humana fue una calma ritualizada, respuesta negativa en protocolos y una serie de acciones para acelerar el proceso de mutación. Se volvió evidente que las negociaciones habían terminado el día en que la humanidad decidió que la Tierra debía ser letal. La primera tromba que cruzó la línea exterior no fue solo de metal, fue una marea de adaptaciones. Los Securra enviaron drones bioreactivos, máquinas que se infiltraban en el suelo como lombrices y abrían bocas por donde expulsaban biolitos. Cada bocanada de biolito era una promesa de convergencia, parasitaba el terreno, quemaba raíces humanas de soporte y convertía lo orgánico en puente para el enjambre. Frente a eso, los humanos respondieron con precisión fría. Brigadas enteras se movieron como manos quirúrgicas sobre el planeta, cerrando válvulas, reforzando sellos y abriendo canales para guiar la marea enemiga hacia corredores preformados. En el fragor, la fe se volvió instrumento táctico. La comandante Mariani instaló en las cúpulas plegarias convertidas en algoritmos, recitativos que sincronizaban los disparos de cazas y la activación de generadores. No hubo fórmulas sobrenaturales, hubo coreografías codificadas. Pero la gente las vivió como ritos. El rosario atado al casco de Aida fue testigo de ese rito, cada nudo marcaba una hora crítica y cada giro del hilo indicaba la pérdida de un sector. Ella no rezaba en voz alta, su calma era una liturgia ejecutiva. La guerra escaló en fases. Primero, las ondas asaltaron, buscando debilidades y probando la respuesta humana. Encontraron trampas. Cuerpos de asalto cayeron prontos en redes de calor, sus placas exteriores fundiéndose como cera. Naves ligeras, confiando en velocidad y agilidad, fueron atrapadas por pangolines de vidrio. Estructuras que reflejaban el rayo antibiológico humano y lo devolvían en impulsos concentrados que desintegraban la electrónica de los intrusos. Para cada invento alienígena, los humanos tenían una contra que no solo neutralizaba, sino que convertía la agresión en castigo. Entonces vino la contramedida. Los Securra, adaptativos y horribles, liberaron impulsos de corrosión que atacaban los sellos de las cámaras geotérmicas. En segundos, una sección del perímetro perdió su hermeticidad. El vapor sulfídrico comenzó a manar, llevando consigo un olor químico que quemaba la visión y entumecía los músculos. En las líneas, hombres y mujeres colapsaron por la asfixia como si hubieran sido apagados por una noche sin luna. El cronómetro del plan marcó un nuevo requerimiento: acelerar la activación de segmentos para que la marea de degradación se convirtiera en arma antes que en enemigo. El sacrificio se hizo visible en rostros. Operadores se encerraron en cámaras de control de vida limitada, sabiendo que la última acción los calcinaría. La ingeniería de la muerte era, además, una obra de humanidad: cartas quemadas, fotografías selladas en metales, medallones derretidos que nadie insistía en salvar. Sofía Arce escribió en su terminal la última leyenda para su hija, no como despedida final, sino como algoritmo que, en su activación, emitiría datos de preservación, pequeños paquetes de ADN, semillas, relatos.
hacia cápsulas que se lanzarían al espacio cuando la superficie se volviera hostil. Era la promesa de que del holocausto saldría algo vivo. A las 2:17, la primera gran detonación se activó. No fue una explosión teatral sino un ritmo mecánico, válvulas que cedían vapor hacia cámaras secundarias, placas que se curvaron y redirigieron flujos, un sonido bajo como un gran latido. El planeta respondió, un anillo de calor se elevó, llenando la atmósfera superior de partículas que cegaron sensores enemigos. Las naves Securra, programadas para precisión, empezaron a perder cuadro, sus enjambres chocaban entre sí en la penumbra, confundidos por señales falsas. Aún así, respondieron con frialdad matemática. Las oleadas de combate se hicieron menos escrupulosas, más voraces. En el cruce de todas esas acciones, emergió la figura del joven piloto Iker Varela, asignado a la Marea, la división encargada de guiar naves aliadas por sobre las corrientes de destrucción. Iker no era simple audacia, era genialidad táctica juvenil. Convirtió su casa en un extraño ariete, diseñado para abrir portales térmicos temporales en formaciones enemigas y permitir que las cargas humanas accedieran a puntos ciegos. Su casa tenía marcas, una placa con la inscripción del juramento, y en el respaldo, un pequeño símbolo de su infancia, un juguete metálico en forma de pájaro que había perdido durante la retirada inicial. Para él, la batalla era fórmula y sacrificio era cálculo. Pero la guerra que mejoraba no era la que se ganaba en el aire sino la que se pagaba en la tierra. La columna de cemento viviente, una formación de turba y metal organizada por los ingenieros, se enfrentó a una lluvia ácida que corroía comunicaciones. Allí, un equipo de jóvenes técnicos selló manualmente un núcleo de control mientras las lluvias vertían ácido sobre sus manos, cerraron los sellos con brazaletes de acero y juramentos mutuos. La imagen de esas manos, manchadas por líquidos que burbujeaban, apretando una placa de juramento que brilló antes de romperse, se convirtió en emblema de la resistencia. A medida que la noche avanzaba, la superficie fue cambiando su naturaleza. Las cámaras de refracción comenzaron a formar un mosaico de espejos rotos que redirigían las emisiones alienígenas hacia puntos de concentración. El planeta aprendía, por las manos humanas, a dirigir la muerte. Cada bloque de temperatura, cada cámara abierta y cerrada, era un verso en una partitura macabra que, al tocarse, produciría una sinfonía destructoramente hermosa. La noche de la gran decisión fue, paradójicamente, la más clara. Las ecuaciones finales se alinearon con la misma pureza que un sacramento, y la humanidad aplicó la conclusión, activar el núcleo del alba. Era un dispositivo antiguo, hallado en excavaciones y reconstruido en los talleres de Sofía con piezas de memoria humana. No era un arma única, era la articulación de un plan que, una vez iniciado, convertiría la corteza superficial en un espejo reaccionario capaz de amplificar frecuencias de radiación y campos bioquímicos para causar daño selectivo. En su activación, la superficie se volvería incómoda y letal para formas biológicas que no compartieran el patrón humano, no una extinción universal, sino una reconfiguración del planeta en albergue autoprotectivo. La activación requería tres cosas: la sincronía de los núcleos geotérmicos, la apertura de canales de refracción en anillos externos y el sacrificio humano en puntos de control críticos. Quien activaba el núcleo se convertía en la palanca, quien aseguraba el cierre de los canales se convertía en la puerta. Nadie ocultó la naturaleza sacrificial del acto. Aida Mariani lo sabía y, tan fría y clara como era, tomó la decisión de no ser la que llevaría a cabo el cierre final. Elegir era un acto político, pero el ejecutar era un acto personal. El equipo decidió, quien tenía las manos para aguantar el pulso y la certeza para darle al planeta la precisión de la herida, sería el encargado. Iker, con su juventud y su audacia, ofreció primero su nombre, otros agregaron nombres, hasta que el destino eligió con el peso de su respiración. La secuencia final transcurrió como una ceremonia mecánica. En el corazón del anillo, cámaras de control crepitaban con el pulso de la energía. Los Securra presionaban desde el cielo y desde el suelo, lanzando interceptores que buscaban congelar los nodos de activación.
Las comunicaciones se llenaron de estática, y el planeta respondió con rugidos de corteza que abrían vetas de lava. En medio de ese concierto, Iker se incorporó a la cámara con Sofía y otros operadores. Su casco reflejaba la luz estroboscópica, y la placa de juramento ardía con una quietud terrenal. No hubo palabras, solo movimientos programados y manos que actuaban con la solemnidad de un ritual. La batalla por los nodos fue feroz. En los pasillos subterráneos, soldados defendieron cada puerta, sus placas de armadura pintadas con huellas de desafíos previos. Los Securra intentaron infiltrarse como sombras, buscando corazones humanos para apagar la última llama. En la entrada principal, Mateo Cor dirigió la defensa como un general antiguo que, sabedor del precio, no vaciló. Corrió hacia los puntos débiles, colocando cargas que, en combinación con el núcleo, redirigirían la energía hacia la corteza y no hacia abajo, evitando así la fractura total del planeta. La operación era un equilibrio fino, suficiente para convertir la superficie en hospicio letal para los invasores, pero no tan profundo como para destruir la miel genética de lo que quedara de vida humana. Mientras la secuencia llegaba a su punto crítico, ocurrió lo inesperado. Los Securra desplegaron una red de campo que intentó absorber la radiación proyectada por los anillos. La red, sin embargo, no estaba diseñada para una superficie vibrante y hostil. La refracción fragmentada por los espejos humanos rebotó en la red y creó un efecto de retroalimentación. El campo enemigo comenzó a colapsar sobre sí mismo, y miles de entidades Securra se vieron privadas de su centro de enlace. En el espacio inmediato, las naves empezaron a fallar como si un eclipse las mordiera por dentro. La luz del núcleo del alba se elevó en una columna que atravesó la atmósfera. Fue un espectáculo terrible, partículas en danzas, chorros de plasma que cortaban la noche, y al final, una onda que no era solo energética sino moral, transformaba lo vivo que no perteneciera a los patrones protegidos. Iker, en la cámara, vio las lecturas subir y supo que la sucesión terminal de la detonación implicaría su permanencia en el núcleo durante minutos que eran eternos. La instrucción era simple: mantener la integridad del cierre aun cuando la radiación hiciera derretir la maquinaria y consumiera la carne. No hubo arrepentimientos audibles, solo la aceptación con el rostro tensado en la nada. El momento final no fue apoteósico como en las epopeyas, fue íntimo y brutal. La matriz cerró. El planeta respondió con un gemido que pareció partir las raíces de la memoria. Y entonces vino el pulso. Fue rápido y demoledor, campos que desactivaron biología no compartida, nubes de interferencia que dejaron ciegos a los sistemas no adaptados, y una luz que quemó imágenes y dejó solo ecos. Por un instante que se sintió como un siglo, el mundo quedó suspendido en ese latido eléctrico. En la superficie, las trampas se activaron, los cazas alienígenas, confundidos, cayeron. En la órbita, naves enteras perdieron enlace y quedaron a merced de la gravedad. Dentro de la cámara, la radiación hizo su tarea. Las placas blindadas se curvaron, las mallas de contención fallaron, y la gente sintió el calor y la erosión. Iker ajustó manualmente los sellos mientras su cuerpo se endurecía en un frío dolor. Sofía, con lágrimas que parecían pequeñas chispas, puso la última coordenada en la matriz de salida, un paquete con fragmentos de ADN, semillas y datos, y lanzó la cápsula hacia la exosfera. Fue un acto de esperanza diminuta en el corazón del sacrificio. Mateo, en el corredor, gritó órdenes hasta que las palabras se volvieron estática, y luego se puso a empujar a la última patrulla fuera del cierre, sellando el corredor con su cuerpo si era necesario. La radiación siguió su camino. Los Securra, desmembrados en su enlace colectivo, comenzaron a caer en oleadas. La ofensiva dejó de ser organizada y se volvió supervivencia animal. Los pilotos humanos, con sus alas medio derretidas, siguieron atacando como lo último que quedaba de una lógica resistente. Cuando el núcleo terminó su pulso, el planeta había cambiado para siempre, la superficie que los humanos conocían era ahora un sitio que aplastaría, por su propia naturaleza, a cualquier organismo no alineado con la composición humana.
Fortaleza Elian había sido la palanca y la cuchilla. Cuando la última onda se disipó, la Tierra respiró de una manera que nadie había previsto. La superficie que había matado a los invasores no era inmediata victoria, era una herencia de hierro en el cuerpo del planeta. Fortaleza Elian quedó marchita en su centro, torres medio derretidas, cristales que brillaban como cicatrices, la ciudad se parecía ahora a una concha. Pero al mirar desde arriba, la composición de los fragmentos decía otra historia, las naves enemigas caídas componían un mapa de silencios, y alrededor, kilómetros de terreno reflejaban un brillo que no admitía intrusos. Los sobrevivientes contaron lo esencial, quienes pudieron huir lo hicieron en cápsulas con datos, semillas y archivos, quienes quedaron, se escondieron en cámaras subterráneas donde la radiación era tenue y controlada. Los nombres propios de la pérdida se volvieron pautas de memoria. Iker Varela no volvió a moverse. Su cuerpo, entregado como ancla, había servido para que la cápsula de preservación pudiera elevarse. Su rostro fue recordado como un estandarte simple, juventud que optó por la precisión del sacrificio. La cápsula que lanzó Sofía contenía lo que los humanos pudieron salvar, fragmentos de ADN, semillas de cultivos, relatos digitales de historia, y una pequeña imagen en papel plastificado. La foto de una casa antigua con su chimenea, que alguien guardó como promesa. La Tierra, ahora letal, cambió los planes de futuros conquistadores. Lentamente, a lo largo de años que se contaban por generaciones, la propaganda alienígena dejó de venir. Los Secura aprendieron que había planetas con memoria, lugares que ofrecían más que resistencia, ofrecían un precio que la mayoría de los imperios no estaría dispuesto a pagar. La leyenda de la fortaleza que se volvió cuchillo corrió por rutas interstelares como aviso y asombro. Para los humanos, la victoria fue agria. La fe que los mantuvo en pie también los dejó con una cuota de sombras. Los que sobrevivieron en cápsulas se convirtieron en portadores de una narrativa, no solo de la astucia militar, sino de la decisión de transformar un hogar en arma. Se formaron nuevas comunidades en estaciones orbitantes, en astilleros y en mundos lejanos donde la memoria de Elian se recitaba como catecismo. Se levantaron altares inusuales, cajas selladas con arena de la fortaleza, placas con los nombres de los que no habían vuelto, y pequeños muñecos con rostros pintados que alegaban que el sacrificio no había sido en vano. Sofía Arce, marcada por la pérdida, dedicó su vida a la preservación de la memoria técnica, hizo que cada cápsula futura tuviera no solo material de supervivencia, sino historias y fe. La placa de juramento se transformó en objeto pedagógico, y su brillo marcó el paso del tiempo. Mateo Cor, por su parte, recorrió estaciones en silencio, enseñando tácticas y recitando, sin dramatismo, la matemática del precio. La comandante Mariani, que había asumido la responsabilidad de haber ordenado el plan, se sentó a menudo frente a una ventana donde la tierra se veía como un disco levemente hostil. Ataba su rosario con manos que pensaban en nombres y leyes. No buscó redención, buscó un modo de transformar la memoria en reacción inteligente. La Tierra, además, ofreció una paradoja, su malevolencia selectiva protegía refugios construidos con códigos y biomas humanos. Las variantes de vida que compartían la bioquímica humana pudieron adaptarse y, en algunos puntos, florecer en microclimas creados por reservas selladas. Las semillas de Sofía germinaron en cúpulas que ahora eran islas de vida entre un mar de cristal. Esa vida no era la misma que antes, llevaba la marca de la ingeniería y de la adaptación. Pero prosperó, aunque envuelta en una vigilancia eterna. La lección que se transmitió no fue simple. Hubo quienes maldijeron la táctica y quienes la veneraron. Se discutió en asambleas y en archivos, si la humanidad se erigió en Dios de su planeta o si se rebajó a verdugo con un propósito noble. Esas discusiones no borraron que una fe, ejercida como cálculo, había salvado lo esencial, la posibilidad de continuidad. La gente que había preferido vivir de otra manera ahora tenía la certeza de que la Tierra sería un instrumento de defensa para los suyos. Con el tiempo, el equilibrio entre la dureza de la Tierra y la ternura humana se volvió una nueva civilización híbrida.
Se erigieron escuelas que recuperaban tanto matemáticas de fractura como sermones que hablaban de responsabilidad. La memoria de Iker, de Sofía, de Mateo y de Aída fue preservada en relatos que mezclaban la táctica con el rito. Los objetos simbólicos se volvieron reliquias, el medallón derretido conservado en nitrógeno, el fragmento del cilindro de cuarzo incrustado en la sala de los nombres, la placa de juramento que ahora servía como primer libro en los templos técnicos. No eran solo cosas, eran contratos con el pasado. En la órbita, la cápsula que llevaba los datos de la humanidad quedó en manos de comunidades que aprendieron a convivir con la culpa y con la gratitud por la vida que llegó a través del sacrificio. A distancia, la Tierra permaneció como advertencia, una peineta oxidada que decía a los conquistadores que la codicia tendría precio. Nuevas generaciones crecieron escuchando que la supervivencia a veces requiere la decisión de perder todo para salvar lo que importa. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.